Apenas el 5,3% de los uruguayos viven en la zona rural. Desde 1985 a la fecha, esta cifra se ha reducido a más de la mitad. Los uruguayos migraron de los campos a los pequeños pueblos, de los pequeños pueblos a las capitales departamentales, de allí al sur y desde Montevideo al exterior. Con todo esto, la realidad demográfica del país puede ser observada con cierta preocupación. Analicemos a fondo estos datos. Según el censo de 2011, de los 3.286.314 habitantes que tiene Uruguay, solo 175.613 viven en un área rural. Pero esto no siempre fue así. En 1852, al terminar la Guerra Grande, el 74% de la población vivía fuera de Montevideo. Fue en la década de 1930 que comenzó la migración campo-ciudad y 3 décadas más tarde, Montevideo reunía el 46,3% de la población. En promedio, Montevideo aumentó 318% sus habitantes entre 1908 y 2011. Según el último censo, en la zona sur del país se concentra más del 70% de los habitantes. Los 5 departamentos del centro reúnen apenas el 9% de la población, cuando hace un siglo era el 19,4%. Algunos departamentos de la frontera con Brasil también perdieron mucha población entre 2004 y 2011. La desaparición del ferrocarril, de agroindustrias o reparticiones públicas que decayeron explican por qué algunos pueblos se quedaron con un puñado de habitantes. Estos datos pueden sonar alarmantes, pero hay que analizarlos con cuidado. Cecilia, tú estuviste recorriendo varios pueblos y analizando la información al detalle. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad? Bueno, un primer mito es que el hecho de que la población rural haya descendido abruptamente no significa que la producción agropecuaria también lo haya hecho. De hecho, se trata de la más abundante que el país haya visto. La mecanización y el desarrollo de las actividades rurales ha hecho de que se requiera menos mano de obra en el medio rural. Al mismo tiempo, hay muchas personas que aún trabajan en el campo, pero que han decidido vivir en ciudades o centros poblados para tener mayor comodidad y servicios. La mejora de las rutas y de los caminos, así como la facilidad de adquisición de automóviles o motocicletas, ha hecho que esta tendencia se acentúe. La contracara es lo que ocurre en Montevideo, ¿verdad? Que desde la independencia de Uruguay no ha hecho otra cosa que crecer, aunque esto ha llegado a su fin en los últimos 3 censos. Montevideo y su área metropolitana disminuyeron en casi 30.000 habitantes, el departamento perdió 63.000 y las coronas metropolitanas en Canelones y San José ganaron 33.000 personas. Aquí entra en juego otro mito, ¿verdad? Exactamente. El hecho de que el interior haya perdido población no significa que Montevideo haya ganado, sino que hay movimientos internos dentro del interior. Hay zonas como el litoral o como el sur que se pueblan, mientras otras zonas como el centro y la frontera con Brasil se van de a poco vaciando. El ferrocarril, los caminos y los establecimientos agropecuarios que tradicionalmente han sido fundadores de pueblos en fines del siglo XIX y comienzos del XX, hoy en día ha virado un poco el foco de atención y eso ha hecho que mientras algunos pueblos crecen, otros tantos, que en su momento fueron importantes, hoy en día se vayan apagando. Cecilia visitó Piedrasola, entre Tacuarembó y Paysandú, Bernabé Rivera, en Artigas, y Rincón del Bonete, en el departamento de Tacuarembó. Veamos qué historias se encontró por allí. Cuando vine acá, en el año 94, seríamos alrededor de 200 personas, hoy seremos 40, 50, de las cuales son todos funcionarios de UTE, menos el policía y la familia, el lechero que hay un pequeño tambo, mi esposo y yo. Se fue mucha gente por mejoría de hijos, algunos se fueron mal, volvieron, otros se fueron bien, ¿viste? Muchos jóvenes se van porque acá trabajo para mujeres no hay. Y para los hombres son solo en el campo. Hay unos que no quieren eso. El campo hoy en día no es como antes, no da tanto como antes. Es duro cuando se van, pero a veces vuelven. Es que no es fácil vivir acá, decir quiero vivir en Rincón del Bonete y voy a vivir. A mí me encantaría, ojalá fuera así, pero no se puede, no me imagino un futuro acá. Había días que teníamos hasta 4 trenes para viajar para el norte y para el sur. Y bueno, y sin embargo ahora, eso después se terminó todo, ¿no? Y servicio tenés, mira, el almacén es prácticamente muy reducido. No tenés muy pocas cosas, después el club que no abre todos los días tampoco. Había carnicería, no hay más. Había un hotel, no hay más.
Y la UTE, porque viene un muchacho a tomar consumo y a repartir los papeles. Y el correo, que soy yo. Y nada más. La escuela, la plaza, y no hay diversión, ni baile hay más como se hacía antes. Usted hace un baile ahora, vienen 40 personas y no da para pagar los gastos. Para cambiar solo que surja una zona turística. A lo menos comentan que hay un pozo de 1.800 metros y da agua termal. Porque parece que nos estamos enterrando, ¿no? Porque estaba un pueblito medio olvidado. Pero ahora hay esperanza, vamos a ver. La intendencia misma ahora, viste, están arreglando la plaza, pintando, cortando los árboles. Va a avanzar de a poco, no sé, ahora nomás hay una empresa de ómnibus que se va a encargar, que tiene interés de poner un ómnibus todos los días, desde aquí hasta Tacuarembó. Yo creo que ahí puede avanzar un poco el pueblo. Yo creo que la gente que se crió acá le gustaría volver, pero no sé, hoy en día para vivir acá tenés que trabajar en UTE y no todos están estudiando para eso, hay otras cosas que no le da lugar a estar acá. Debido a lo que yo quiero estudiar y eso, tal vez Piedrasola no me sea de mucha utilidad, pero vivir lo más cerca posible. Como yo le digo a todos, la llevo la camiseta puesta, la camiseta Rincón la llevo puesta. Yo nunca me iría a Piedrasola. Acá nací, viví, aquí crecí, formé mi familia y como dice una de mis hijas, es mi lugar en el mundo. Juan José, gracias por acompañarnos. ¿La población uruguaya ha tendido a concentrarse en las grandes ciudades, dejando vacíos a pequeños pueblos o a los campos incluso? Sí, es una tendencia de orden global. Esto ocurre en todo el planeta. Es una de las grandes transformaciones demográficas que estamos viviendo. Desde el año 2008, por primera vez, la humanidad pasó a tener más personas viviendo en el medio urbano que en el medio rural. La tendencia es totalmente firme en ese sentido y Uruguay ha acompañado lo que pasa en todo el mundo, tal vez antes que otros países y tal vez después que otros países. Si miramos los últimos 5 censos de población, la población rural cada vez ha venido disminuyendo en valor absoluto. La migración interna principalmente ocurre entre localidades urbanas y además principalmente reforzando las localidades de tamaño medio y grande en detrimento de la población rural dispersa y de pequeñas localidades. ¿Y este fenómeno es posible frenar? O sea, ¿el gobierno, las políticas públicas, se puede pensar en políticas específicas para, digamos, tratar de atenuar esta tendencia? ¿Es posible? Eso es posible, pero es muy costoso. Y en general, en los países donde esto se ha practicado, ha sido absolutamente ineficaz. Pero es posible, ¿verdad? Tenemos el caso, por ejemplo, de Francia, donde hay grandes transferencias que se destinan a localizar personas en el medio rural. Un medio rural muy distinto tal vez al que pensamos nosotros, ¿verdad? Con una enorme autopista, con internet de alta velocidad, con la posibilidad de llegar a un centro comercial que ofrece servicios y esparcimiento en 5 o en 10 minutos. Eso es posible, el costo es extremadamente alto. En países que no han incurrido, digamos, con una transferencia tan fuerte, las políticas han sido básicamente ineficaces y han resultado contraproducentes. ¿Y en Uruguay resultaría interesante pensar en ese tipo de políticas, a tu juicio? Sí, sería interesante pensarlo, pero siempre con la ecuación del costo y el beneficio, ¿verdad? Es hacer fomento, digamos, de la radicación de las personas en las localidades pequeñas puede ser deseable, justamente, pero puede ser extremadamente costoso también realizarlo. Lo ideal, por supuesto, es que todas las personas tengan el derecho de permanecer y de vivir en el lugar donde desean hacerlo. Esto muchas veces no viene acompasado de las oportunidades para que ello ocurra. No existe trabajo, no hay oportunidades en materia de estudio o de esparcimiento, o de vivienda o de servicios de salud, por ejemplo. ¿Y por qué es deseable, Juan José? O sea, ¿qué razones explican que sería bueno que frenar
un poco la partida de gente de los pequeños pueblos y de los campos hacia las ciudades? ¿Se genera algún tipo de desequilibrio que no es bueno para el país? Eso es una decisión que no es de corte técnico, que no es de corte académico, es una decisión que puede ser más de orden político y de diseño de país, es decir, qué tipo de distribución territorial de la población nosotros querríamos tener como país. Ahora, desde un punto de vista de ejercicio de los derechos de las personas, lo que nosotros debiéramos siempre buscar es contemplar que las personas no se vean obligadas a abandonar el lugar donde desean, muchas veces donde han nacido, donde se han criado, que no se vean obligadas a migrar internamente o internacionalmente por la falta de oportunidades. Porque a veces es traumático tomar esa decisión de, abandonar el lugar donde uno nació, donde se crió, debido a la falta de oportunidades. ¿Qué experiencia tenés al respecto? Es un costo muy fuerte, es un costo extremadamente fuerte. Si lo pensamos, por ejemplo, en términos de la migración internacional, es un desprendimiento desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Es un costo económico, si vamos a mirar el bolsillo, obligado además muchas veces por la situación económica y en el mundo en general hoy en realidad la mayor parte de los movimientos son determinados por persecuciones de índole política, religiosa o étnico-racial. En Uruguay esto ha ocurrido, por ejemplo, entre 1970 y 1975, donde tuvimos un fuerte contingente de migrantes en gran medida por la situación política, pero también tuvimos movimientos posteriores que fueron motivados por razones económicas. Hay razones de orden emocional, digamos, las personas muchas veces se ven obligadas a desarraigarse, a perder el contacto con sus familias, con sus amigos, con su entorno, y esto no es deseable si no es justamente una voluntad expresa y deseada por parte de las personas. Pero en el caso de Uruguay, ¿tú ves voluntad por parte del Poder Ejecutivo de tomar estas medidas que son costosas, como mencionabas antes, para frenar un poco esta inmigración interna? En Uruguay esto se nota con preocupación y con interés. No existe un diseño como política demográfica en ese sentido. Uno puede pensar, sí, en múltiples diseños que tienen consecuencias desde el punto de vista demográfico. Por ejemplo, el buscar el acceso y garantizar la prestación de servicios de educación y de salud, también, digamos, en localidades pequeñas. Pero no tiene Uruguay una política demográfica estrictamente diseñada para esto. Prima más bien un sentido de laissez-faire que es acorde también a una visión moderna de derechos, es decir, no se restringe la movilidad de las personas. Esto en otros países del mundo se ha practicado, son políticas bastante contrarias a una visión moderna de los derechos humanos, es decir, prohibir la migración. Prohibir la migración interna, prohibir la migración del medio rural al medio urbano, determinar cuotas de qué personas pueden y cuándo es que pueden. Eso no es para nada deseable. Eso es una visión muy desaconsejable desde el punto de vista de un derecho humano básico que es el de la libre movilidad, ¿verdad? Entonces, en Uruguay eso no se plantea, afortunadamente. Pero tomar el otro camino, digamos, el más deseable, el de las políticas públicas, puede insumir una cantidad de recursos importantísimos. No estoy al tanto de la existencia de proyectos en este sentido. Sí, existen muchos en el campo, por ejemplo, de la salud, de la educación, digamos, en el campo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de proyectos que buscan activar pequeñas localidades y garantizar la prestación de ciertos servicios. Pero reitero, desde una mirada sectorial, no desde una mirada de dinámica demográfica. Y tomar esta decisión política de recorrer ese camino que tiene resultados que a mediano plazo, por ejemplo, o a largo plazo. Es bastante incierto esto, porque la verdad es que las tendencias demográficas son como grandes tsunamis, son olas gigantescas y en general la experiencia mundial nos muestra que políticas que intentan modificar estas tendencias no suelen tener éxito. Esto es lo que nos muestra en general y lo que vivimos en el mundo hoy. En realidad el planeta entero está pasando a una muy rápida urbanización, a una concentración en ciudades intermedias y grandes y a una concentración en áreas costeras. No le pasa al Uruguay, le pasa al conjunto del planeta hoy. Bueno, gracias Juan José. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que el informe está disponible en elobservador.com.uy, en observadortv.uy y será hasta la semana que viene.